Hola a todos, esta semana os traigo el análisis de ALK Abelló, la segunda empresa, podríamos decir, del sector farmacéutico que analizamos. La primera fue Faes Farma, la española, y la segunda también en materia de lo que sería el negocio de las alergias, tocando diferentes palos, porque Faes se centra más, aparte de otros fármacos, en los antihistamínicos, ¿no? En los fármacos para mitigar o eliminar los síntomas de la alergia, mientras que ALK Abello pues se centra más en las vacunas y en menor medida también tiene algún producto para tratar con adrenalina, ¿no? La anafilaxis, creo recordar que se llamaba. Los momentos en los que personas que tienen alergias muy fuertes, pues si se ven expuestas a los alérgenos, pues pueden incluso llegar a ahogarse y cuando lo saben, ¿no? Por ser alérgicos, por ejemplo, a los frutos secos o a marisco, otros alimentos normalmente, pues tienen unos inyectores para inyectarse adrenalina y sobrevivir, ¿no? Y bueno, pues uno de los más innovadores en esa materia, pues luego veremos que también es ALK, aunque bueno, la mayor parte de su negocio gira alrededor de las vacunas. Es líder mundial en inmunoterapia para alergias, tiene una cuota de mercado del 40%. Luego es interesante también que hay una fundación danesa detrás, que tiene el 40,3% del accionariado desde hace mucho tiempo. Esto va a ser importante porque la compañía prioriza el crecer, o sea, no es una empresa que dé habitualmente dividendos y cuando los ha dado ha sido pequeños, pero al final la fundación lo que quiere es que no hay un accionista, no es la típica fundación de un accionista grande que tiene la fundación para invertir y tal, sino que tiene sus miembros y esto lo que quieren es, la fundación es un poco como un medio para aportar valor a la sociedad, ¿no? Como el que quiere dedicar una parte a ONGs o lo que sea. Y por tanto todos los beneficios de esta compañía pues se reinvierten en el propio negocio, es decir, que no recompra acciones, no reparte dividendos, pero oye, pues en los últimos 20 años pues ha crecido su beneficio operativo por acción, como podéis ver en pantalla, el 17% anual compuesto y por tanto pues se podría afirmar que es una empresa muy próspera. Luego el negocio tiene sus particularidades que luego veremos, pero bueno, la verdad es que es una empresa que he disfrutado especialmente analizando porque yo he sufrido mucho, lo he pasado muy mal en la vida tampoco es para tanto, ¿no? Pero que he tenido muchas alergias, las sigo teniendo y la verdad es que me ha ayudado mucho el hecho de que empresas como ALK hayan sido pioneras en el desarrollo de sus vacunas, ¿no? Ahora veremos que han innovado incluso en diferentes formatos que yo no había visto por España, no conocía, pero que ahí están y que si alguno de vosotros pues os interesa, pues siempre es una posibilidad si vuestro alergólogo considera que tenéis el perfil para poder suministraros este tipo de tratamiento. Pero bueno, y antes de empezar con el análisis, también pues quería comentaros que fui por el canal de Juan, el canal del Loco del Dividendo, y tuve con él una segunda charla, porque ya estuve en el canal hace cosa de 5 o 6 meses, si mal no recuerdo, o algo menos quizás. Y bueno, la verdad es que estuvo muy bien, la verdad es que Juan es una persona muy amena para hablar con él, se te hace un momento las 3 horas que estuve charlando con él, nos dieron las 11 de la noche y ya cortamos porque bueno, ya no eran horas y estaba el pobre hombre ya cansado. Yo me había reservado para ir fresco a la entrevista, pero claro, él llevaba todo el día por delante y bueno, al final aparte del canal tiene su trabajo. Así que lo cortamos ahí, pero bueno, creo que sacó 20 clips de vídeos cortos de las charlas y que para que veáis que se tocaron múltiples temas. Yo soy una persona que para bien o para mal no me corto cuando charlo de temas diversos, ¿no? Y más si son temas como este que me apasionan. Y bueno, eso tiene la parte buena de que tratamos todo tipo de temas sin tapujos, pero la parte mala de que hay veces que hablo de más o comparto algún tema personal más de la cuenta, pero bueno, la verdad es que tengo la suerte, no siempre la libertad que más se aprecia es la libertad de poder hablar de lo que quieras, de no tener un jefe que se pueda enfadar o, hombre, en este caso pues incluso como yo no vivo
del canal ni nada, pues puedo decir abiertamente lo que pienso. Hombre, tampoco me gusta que os enfadéis y normalmente pues no hay motivo para ello. Pero bueno, yo creo que se pudieron hablar de muchos temas, algunos controvertidos, de finanzas, y creo que os puede interesar. Así que bueno, probablemente ya lo habréis visto o sabréis de su existencia porque Juan siempre me ha apoyado mucho desde que empecé el canal. Y vamos, no me extrañaría que la mitad de la audiencia de análisis de negocios venga derivada de las recomendaciones de Juan. Pero bueno, en cualquier caso os voy a dejar el link en la descripción y si queréis, pues ahí podéis ver la charla. Bueno, vamos a empezar viendo de manera introductoria los diferentes tipos de inmunoterapia que hay para alergias. En primer lugar, la que todo el mundo conoce, ¿no? Son las vacunas inyectables o subcutáneas. Pues al final esta se desarrolló de manera amplia para que llegase, digamos, al común de los mortales por la propia ALK en 1978. Fue pionera, siempre ha sido pionera con las diferentes modalidades, como veremos. ¿Qué ventaja tiene la vacuna subcutánea? Pues bueno, tiene la ventaja de ser la más eficaz y además es ligeramente más barata que el resto. Aunque, claro, es ligeramente más barata, pero como más barata para el que la compra, se podría decir. Si yo por ejemplo, soy paciente, podríamos decir, de una vacuna subcutánea, ¿no? De la alergia, de los ácaros del polvo y también de las esporas de un hongo que se llama alternaria, ¿no? El mal conocido como alergia a la humedad, que bueno, luego podemos hablarlo un poco, que creo que es interesante porque creo que hay veces que estamos muy desinformados, yo el primero, y es una tipología de alergia, creo, bastante infradiagnosticada, sobre todo en zonas húmedas como las zonas costeras del sur de España. Y bueno, es eso, vas una vez al mes a que te pongan la vacuna, normalmente una enfermera, y entonces, claro, pues estás consumiendo tiempo de personal sanitario y bueno, pues al final pues le sale más caro al Estado que tú te suministres esta modalidad de inmunoterapia que las otras dos que luego vamos a ver, porque las otras dos son de ingesta, digamos, en tu propia casa. Es decir, no tienes que desplazarte al centro sanitario para que te pongan la vacuna. También tiene como inconveniente la vacuna de que suele dar más reacción que las otras modalidades. Entonces, bueno, en mi caso, pues no es una reacción muy potente, pero sí es verdad, para los que hagáis ejercicio, por ejemplo, que me tiro 2 días sin poder hacer pesas con el brazo en cuestión. Bueno, tampoco es una reacción, se hincha, ¿no? Un poco, pero bueno, tampoco es para tanto. Y sí es verdad que las primeras semanas en las que te empiezan a poner la vacuna, pues sí que tienes que estar muy vigilado para que, oye, si tienes algún problema de que te dé una reacción muy fuerte, haya por ahí enfermeros y médicos dispuestos a reanimarte, ¿no? Y darte un pinchazo de adrenalina o lo que sea. Entonces, bueno, también está el tema finalmente con las vacunas de que hay muchas personas que no se llevan bien con las agujas y sobre todo que para los niños es desagradable, ¿no? Al final, bueno, yo de pequeño también me puse vacuna de la alergia y todavía me acuerdo, pero no tengo malos recuerdos porque curiosamente se me ha quedado en la cabeza, no sé cuántos años tendría yo, pero era bastante pequeño y me iba ahí con mi Game Boy al Pokémon, ¿no? Jugar al Pokémon. Y recuerdo que después de ponerme la vacuna me daban un fresquito, que no sé si los de estos de pica pica con chupachus, bueno, se me ha quedado ya la tontería de la ilusión de esa época, ¿no? Que mi madre como de premio, ¿no? Pues después de la vacuna pues siempre solía tenerme preparado un fresquito de esos de pica pica y la verdad es que me hacía esta ilusión, porque bueno, tampoco era yo una persona que me diese miedo a las agujas. Pero bueno, la realidad es que hay gente que no le hace ninguna gracia, hay niños que le da miedo o lo pasan mal, y hay otras modalidades, por tanto, que son más indicadas para los niños y adolescentes. ¿Qué sería, en primer lugar? Bueno, en primer lugar no, porque es otro subgrupo que son las sublinguales. Se llaman así porque, como su nombre indica, se suministran debajo de la lengua. Tenemos por un lado la opción de las gotas,
que desarrolló también ALK Abelo en 1990, y luego los comprimidos, que también desarrolló la compañía en el año 2000. Entonces, como veis, hay, entre comillas, 3 modalidades, 3 opciones, y las 3 las ha desarrollado a lo largo de los últimos 35 años, no, sería 45 años. Los últimos 45 años, 47, pues la que ha ido desarrollando todas estas modalidades, la pionera ha sido siempre ALK. Tiene competencia, por supuesto, porque al final las patentes duran lo que duran, unos 20 años, pero bueno, la que abrió el camino fue ella y bueno, quién sabe, si no lo hubiese hecho ella, a lo mejor no lo hubiese hecho ninguna otra empresa y estaríamos algunos bastante más fastidiados. Entonces, bueno, lo bueno de esta modalidad es que supone un ahorro en costes sanitarios para el Estado y también tiempo para el paciente. Yo, por ejemplo, no tengo al lado de mi casa el centro de salud, pues oye, a lo mejor es 20 minutos de coche para allá, 20 minutos para acá, que bueno, tampoco es que se acabe el mundo una vez al mes, pero oye, pues a lo mejor sería más cómodo el poder tomarme un comprimido cada día, te lo dejas debajo de la lengua, que es como lo tienes que hacer, lo mantienes ahí hasta que se disuelve, que es más o menos un minuto, 2 minutos, y listo. Y luego las gotas es similar, son unos 2 minutos que te colocan las gotas debajo de la lengua y listo. Curioso que aunque son de dosis diarias, y son diarias porque, como veremos luego, tienen la particularidad de que requieren mucho más alérgenos que la modalidad subcutánea de la vacuna inyectable. En este caso, pues me imagino que será por la vía de entrada en el organismo. En la subcutánea entra directamente al torrente sanguíneo los alérgenos, ¿no? No es vía intravenosa, sino vía subcutánea. Pues te suelen pinchar debajo del tríceps, para entendernos, y claro, pues va directo al torrente sanguíneo, y en cambio en esta modalidad de la sublingual, pues entra a través de estas, bueno, de las células que hay debajo de la lengua, y entiendo que por ser una vía más indirecta de entrada, pues se pierde parte, no entra todo, y por eso no son las dosis mensuales, ¿no? Porque al final tienes que ir todos los días, pues no puedes aglutinar todo en una dosis porque nos daría a los alérgicos, como se suele decir, un parraque. Así que, bueno, ¿qué ventaja también tiene esto? Pues que para los niños es mucho más... se ahorra el pinchazo, ¿no? Hombre, es todos los días, que eso también tiene la parte mala, pero bueno, los comprimidos desde luego pues no saben mal, por lo que he podido leer. Al final las farmacéuticas, en este caso ALK, pues tiene el incentivo de que a los niños pues no les desagrade, y tiene o sabores neutros o ligeramente con sabor a vainilla, tal, bueno, para que no sea desagradable. Al final es una pastillita que en un minuto se disuelve y listo. Luego, como os he comentado, que no tenía la cifra, pero las vacunas sublinguales, tanto las de gotas como las de comprimidos, pues requieren para un mismo tratamiento con un paciente entre 50 y 100 veces más de alérgenos. Esto, claro, para el fabricante supone una mayor intensidad de capital que para el fabricante que vende vacunas, porque al final pues tienes que tener unos centros de producción de alérgenos y de almacenaje de los mismos pues también más grandes, aunque tiene la ventaja en el caso de ALK, una vez que ya lo tienes todo montado, que supone un obstáculo, no era una barrera, pero sí un obstáculo de entrada a la competencia. Pues al final no es tan fácil competir con los comprimidos o con las gotas que con las vacunas, ¿no? Porque parece una tontería, pero al final ALK pues todos los años tiene que ir allí con sus trabajadores en busca de las gramíneas, del polen de abedul, del cedro japonés. Entonces tiene que desplazarse y van ahí con una especie de cubos que llevan ahí agarrados al torso los trabajadores y van regabando alérgenos. Y luego tiene que tener para vacunas como la de los ácaros del polvo, pues tiene centros de producción laboratorios, ¿no? Donde se cultivan los ácaros del polvo a determinada temperatura, una humedad entre el 50 y 70% para que sean felices los bichitos estos sinvergüenzas y crezcan rápido y bueno, luego los utilizan para las vacunas.
Y bueno, como os he comentado, la ausencia de agujas pues la hace muy conveniente para los niños y también para los adultos que no le haga gracia la vacuna. Hombre, al final, claro, si sabes que tienes menos probabilidad de que te dé reacción con los comprimidos, no tienes que desplazarte una vez al mes, no tienes que pedir citas, porque lo de las citas es un verdadero rollo. Yo hay veces que tengo suerte y me las cogen allí mismo, pero claro, como tienes que cuadrarlo para que sea más o menos con un mes, como esté saturado, una época de saturación en tu centro de salud, pues a lo mejor te dicen, venga, te puedo dar cita para dentro de 10 días. Y tú, no, es que lo necesito para dentro de 30. Y tú, bueno, pues ven dentro de 20, vas dentro de 20 y dices, oye, pues tenemos cita para dentro de 17 días. Y tú, no, pero es que lo necesito para dentro de 10. O sea, un pelín farragoso. Tampoco luego te sabes los truquitos, te haces amigo de la enfermera, etcétera. Bueno, no hay problema al final. Pero, oye, si no te da reacción y todos los días, en vez de tomarte el antihistamínico, pues te tomas el comprimido en este caso, por ejemplo, para gramíneas, que lo tenéis a la derecha, de la marca Grazax, que es la de ALK, la primera que sacó de gramíneas, pues oye, mucho más cómodo para todo el mundo y bueno, pues al final por eso está creciendo, ¿no? Sobre todo en Europa. Luego vamos a ver que en Estados Unidos hay algunas problemáticas que hacen que sea muy complicado el que se vendan los comprimidos de inmunoterapia para la alergia. Luego, en cuanto al portfolio que tiene ALK Abelo o Abello de productos de inmunoterapia, pues hay que tener en cuenta, si os recomiendo que si no habéis visto el análisis de FAES, al final más que un análisis de FAES, que también de FAES Pharma, analizo un poco, os explico un poco lo que es el negocio farmacéutico y sus particularidades. Aquí lo voy a pasar muy por encima, porque ya para eso hice ese vídeo, pero bueno, al final pues eso, cada nuevo fármaco tiene una patente de 20 años, generalmente, y durante esos 20 años, pues cuando la farmacéutica tiene que aprovechar para hacer beneficios, para recuperar la inversión, sacar el retorno, un buen retorno, y luego cuando se acaba esa patente, pues ya la competencia puede entrar, valga la redundancia, competir. Como los precios no son los mismos cuando estás en periodo de patente que cuando hay competencia, pues cuando está ya expirado, pues lógicamente los beneficios caen mucho y de ahí la importancia, pues, en el negocio farmacéutico de ser previsor e ir criando, como digo yo, metafóricamente, nuevas vacas lecheras que sustituyan a las más mayores, ¿no? A las que ya no les quede mucha leche que dar. Pues al final es muy importante el gasto en I+D en una farmacéutica y concretamente en el caso de LK, pues ronda el 10-20% de su facturación. Luego, cuando os muestre la cuenta de pérdidas y ganancias, ahí veremos cómo ha ido evolucionando. Entonces, ALK ha ido lanzando sus vacas lecheras, por así decirlo, sus nuevos productos farmacéuticos o de vacunas a la mitad de la vida del anterior. Entonces, si nos fijamos, en 1978 sacaron las vacunas inyectables, en 1990, 12 años más tarde, las vacunas sublinguales en gotas y 10 años más tarde, en el año 2000, las vacunas sublinguales en comprimidos. Al final esto no es tan sencillo porque luego, si tú, por ejemplo, durante 4 años tienes la vacuna de gramíneas en formato comprimido para adultos y ha ido pasando el tiempo, pues ya tienes 4 años menos de patente, pero a lo mejor a los 4 años has sacado la formulación pediátrica para niños entre 13 y 18, me invento. Pues luego vuelves a tener otro plazo de patente solo para esa modalidad, para esa submodalidad dentro del producto que ya había sacado inicialmente. Entonces, como que hay diferentes plazos. Luego también puede darse el caso de que tú hayas desarrollado la patente en la Unión Europea, por ejemplo, la Agencia Europea del Medicamento, pero años más tarde, pues llegues a un acuerdo 5 años más tarde con una empresa de Japón o una empresa de Estados Unidos para que ellos desarrollen allí las diferentes fases que tienen que pasar con la agencia de allí para que le den la aprobación y pueda empezar a venderse allí el producto. Pues oye, allí otra vez se pone el contador a cero solo para esos países. Entonces, claro, cada uno tiene sus particularidades. Luego, no es lo mismo dentro de las de comprimidos, pues la vacuna de las gramíneas, que fue la primera que lanzaron,
la de inmunoterapia para ácaros del polvo, dentro de pólenes pues hay otros pólenes diferentes, están los de árboles, están concretamente los de, creo recordar, cedro japonés, que es muy típico de Japón. Pues oye, al final todo hay que ir poco a poco y aquí se ve, ¿no? Al final, abajo pues tenéis, abajo a la izquierda los nombres de cada producto y a la derecha el rango de fechas en las que han sacado los diferentes productos. Por ejemplo, el Grazax, que ya lo comenté, que es la inmunoterapia en comprimidos para gramíneas, para alergia a pólenes de gramíneas. Pues oye, al final en Europa lo sacaron en 2007 y luego en Norteamérica pues lo sacaron mucho más tarde. Entonces por eso aparece entre 2007 y 2017. Luego, Ragwizax. ¿De qué es esto? Pues es del polen de ambrosía. Al final el polen de ambrosía no se da tanto por Europa, o al menos en España no, pero sí es muy habitual que se dé en Estados Unidos, por ejemplo. Pues oye, lo sacaron sobre todo pensando en Estados Unidos, aunque también está a nivel casi global. En el caso de Grazax y en el de Ragwizax, pues tienen tanto para adultos como para niños. Y bueno, pues según el país donde lo lanzaron, o si es la forma para niños o la de adultos, pues es entre 2014 y 2021. Entonces, es lo que os comento, la patente tiene un plazo y entonces vencerá antes uno u otro. Luego, Acarizax. ¿A qué se dirige Acarizax? Pues es la versión de inmunoterapia en comprimidos de ácaros del polvo. Pues ácaros del polvo pues tiene la particularidad respecto a los pólenes de que afecta al paciente todo el año. Al final, si eres alérgico como yo a los ácaros del polvo, pues como tengas la casa hecha un desastre y tengas muy sucia y tal, pues al final te afecta todo el año, ¿no? Si en cambio eres alérgico a las gramíneas, pues a lo mejor estás 8 meses muy bien y luego 2 meses muy mal, porque justo ha llegado la temporada de pólenes y tal, pues cada uno varía. Luego lo mismo con el polen de árboles, pues a lo mejor en Cádiz no tienes problema, pero si te vas me ha pasado por ejemplo a mí a Cáceres, pues allí en Cáceres pues tienen determinados árboles que sí que te dan mucha alergia. Entonces, bueno, depende. Miticure, que pone Miticure Japón, pues esta concretamente es de ácaros del polvo solo para Japón, porque se desarrolló más tarde, tanto para adultos como para niños. Por eso las fechas son 2015-2018, porque lo desarrolló la empresa Tori, con dosis, que suena como muy japonés, ¿no? Tori. Y bueno, pues está licenciada en este caso, que significa que conforme se fue desarrollando el estudio para la aprobación de esta vacuna, pues conforme se consiguen determinados hitos por la licenciataria, ¿no? En este caso Tori, por ejemplo, se ha concluido la fase 1 de la aprobación del fármaco, pues te doy 10 millones. Se ha concluido con éxito la fase 2, otros 10 millones. Fase 3, Luego cuando sale al mercado, ya dejan de darte esos ingresos por hitos, por superar determinados hitos, pero lo que sí ganas dinero es porque tú a esta empresa le vendes los productos ya fabricados o bien los alérgenos según el contrato, y luego además te llevas un pequeño porcentaje de cada venta que haga la compañía. Entonces, bueno, eso es lo que hicieron en Japón. Luego en Estados Unidos, pues tienen también Odactra, que es para ácaros del polvo, y lo mismo, pues en este caso lo tienen para adolescentes y se lanzó en 2023. Luego en Japón tienen Cedar Cure, que es de cedro japonés, concretamente, tanto para adultos como para niños, desde el año 2018. Todo del cedro japonés, por lo que he estado investigando, es curioso, que antes no había tanto cedro japonés en Japón, pero después de la Segunda Guerra Mundial se necesitó mucha madera para reconstruir el país y se plantaron muchos cedros. Entonces, claro, resulta que luego la población era alérgica y ya pues no van a talar todos los cedros, ¿no? Para que los japoneses vivan mejor y ya tienen un poco que aguantarse. Y el resultado es que 1/3 de la población japonesa es alérgica a los pólenes de este árbol. Y finalmente, el Itulazax, pues es un
un comprimido de inmunoterapia para el polen de abedul, ¿no? Y está tanto en Europa como en Canadá. Por eso hay veces que tienen diferentes nombres, porque hay veces que se desarrollan por diferentes empresas y tienen otros nombres. Por ejemplo, en Estados Unidos, para las gramíneas se desarrolló por un tercero, y luego, cuando ya estaba en marcha, ALK consideró que la licenciataria no estaba haciendo los suficientes esfuerzos en Estados Unidos para desarrollar y comercializar mejor el producto, y entonces prefirió el no renovar el contrato y pasar a desarrollar su propia fuerza comercial en Estados Unidos, que ya la tiene, y a tratar de venderlo ella, que luego se ha dado cuenta, como veremos, que no es tan sencillo el mercado americano. Pero bueno, esto es básicamente el portfolio que tiene ALK de comprimidos de inmunoterapia. Luego tiene también vacunas sublinguales, tiene vacunas inyectables, pero bueno, al final son más antiguas, les va venciendo la patente y esto es lo que le da de verdad dinero. Luego ALK tiene, como cualquier farmacéutica, un portfolio en desarrollo. Básicamente se está centrando en desarrollar comprimidos de inmunoterapia para alergias alimentarias, como por ejemplo, concretamente la alergia al cacahuete, que es la más avanzada de ALK, y ahora ha empezado también con la alergia a las nueces, que se podría decir que no afectan a un porcentaje tan elevado como las vacunas que ya ha desarrollado, ¿no?, de gramíneas y ácaros del polvo, pero sí que afecta de manera más grave. Es decir, que tú puedes tener un día a día muy malo con las alergias que hemos mencionado, pero no te vas a morir de eso, ¿no? Muy complicado morirse de una alergia por gramíneas. Pero en cambio, pues sí te puedes ahogar si tienes la mala suerte de que eres muy alérgico a las nueces y comes nueces. Entonces, oye, al final es un porcentaje más pequeño de la población, pero que tiene más incentivos que los que tienen las otras alergias más comunes a querer reducir el riesgo de morirse por anafilaxia, ¿no? Luego también desarrolla ALK pues formas pediátricas que son para niños y adolescentes de comprimidos de inmunoterapia ya aprobados para adultos. Entonces tenéis a la derecha, esto es del año pasado, pero bueno, tampoco habrá variado mucho, del 2024. Y bueno, pues al final veis que están desarrollando, tienen en fase 2 los comprimidos para cacahuetes, que tienen que llegar a superar la fase 3. Les costó con los cacahuetes hacer los ensayos porque no encontraban suficientes voluntarios, suficientes clínicas donde tratarles, etc. Pero bueno, ya sí que ha arrancado y ya va para adelante. Luego tienen también la de la alergia a las nueces, que está todavía en fase preclínica, pero bueno, pues ya va avanzando. Aquí va más rápido, eso sí he podido ver, que ALK en sus desarrollos de estos productos pues va más rápido que lo que se tarda normalmente en desarrollar un fármaco. Al final se podría decir que hasta donde yo he mirado, ¿no?, que ¿cuánto he mirado yo de historia de ALK? A lo mejor 20 años. En esos 20 años nunca ha tenido un fracaso con un estudio farmacológico. Al final tú sabes que las pastillas, o sea que la inmunoterapia funciona, ¿no?, para determinadas alergias. Entonces lo único que haces tú es calcular las cantidades que tienes que poner en la pastilla para que sea eficaz y a la vez que no sea demasiado potente. Además las pastillas van estandarizadas, no puedes meter cualquier cantidad. Entonces, bueno, al final es más un poco de confirmación por parte de la autoridad reguladora de que funciona y de que no es peligrosa para el paciente, que su suministro compensa al paciente los riesgos, pero es eso, no le lleva tantos años como la mayoría de fármacos. Y luego tiene también en desarrollo pues tratamientos de emergencia para anafilaxis, que al final pues ALK siempre ha tenido autoinyectores de adrenalina y ha comprado también los derechos del único spray nasal de adrenalina que existe, que tiene la ventaja de que si tienes un problema porque has comido nueces o cacahuetes y eres muy alérgico, pues en vez de pegarte el pinchazo con el autoinyector, pues te puedes suministrar la adrenalina por vía nasal, ¿no? Que bueno, es menos agresivo, ¿no?, podríamos decir.
Y bueno, se ha gastado 1.000 millones de coronas danesas en esto. Que por cierto, hablando de coronas danesas, la empresa publica todo en coronas danesas, pero bueno, es una divisa que ha sido bastante estable respecto al euro. Así que en ese sentido, pues no hay demasiado problema de riesgo de divisa. Además, creo que Dinamarca en general podríamos estar de acuerdo de que se gestiona mejor que la media de la Unión Europea. O sea que yo en ese sentido creo que son bastante serios. Pero bueno, luego de las alergias respiratorias, pues lo que os comento, están desarrollando sobre todo, o sus licenciatarias como en Japón y en China, pues están desarrollando formulaciones que ya tienen otras zonas del mundo, como las gramíneas o los ácaros del polvo en gramíneas en Japón y ácaros del polvo en China. Y luego en Europa y Estados Unidos, pues lo que están desarrollando es más la forma pediátrica de otros comprimidos que ya tienen desarrollados. Aquí tenéis la evolución por porcentaje de ingresos de las diferentes modalidades de inmunoterapia de alergias, subcutánea, gotas, pastillas y luego otros es el porcentaje de la facturación que representan pues la venta de alérgenos a médicos alergólogos para hacer las pruebas de la alergia. Al final, seguramente muchos de vosotros o algunos de vosotros seréis alérgicos y os habrán hecho la prueba del brazo que os ponen con boli y os van pinchando con gotitas y tal. Pues esas gotitas llevan alérgenos, ¿no? Pues al final ALK vende estos alérgenos a los profesionales que hacen esas pruebas, que también, bueno, pues es facturación. Luego tiene el autoinyector de adrenalina, tiene el spray nasal de adrenalina y luego también, si la memoria no me falla, tiene un test en Estados Unidos, o los derechos para un test en Estados Unidos, que es el único que hay, de test a través de la piel para detectar la alergia a la penicilina, que es importante porque, oye, hay otras alternativas a la penicilina, pero hay que tener cuidado de saberlo, ¿no? Y bueno, pues en este caso, como podéis observar, entre la modalidad subcutánea y la de gotas, que en 2006 pues pesaban un 81%, ahora pesan un 37%, y la modalidad de pastillas, de comprimidos de la alergia, de vacunas, en 2006 pesaban un 0% y ahora pesan un 52%. Pues al final es eso. Hoy más de la mitad de la facturación de la compañía son de nuevos productos con patente, tienen mejores beneficios, mejores márgenes, y son los que están desarrollando a futuro porque ya se les van quedando agotadas, ¿no?, la protección intelectual o industrial de la modalidad subcutánea y de gotas. Luego, pues, bueno, esto ya os he comentado, que tiene otros productos aparte de las vacunas de inmunoterapia. Y bueno, mira, pues no os había comentado, aprovechando que tengo aquí mi chuletilla, pues que también están valorando, después de haber hecho varios estudios con varios miles de personas, pues el desarrollar una vacuna preventiva para el desarrollo del asma. Al final, lo que han descubierto o han probado, porque ya lo intuían, pero lo han probado con las diferentes agencias y tal, es que si tú preventivamente coges a la población de niños de un país y la vacunas con determinados alérgenos, pues luego consigues que el 50% de esa población de niños no desarrolle asma. Asma grave, creo recordar. Entonces, claro, pues si puedes reducir a la mitad la población con asma grave, claro, lo único que tienes que vacunar durante no sé cuánto tiempo a la población de niños, ¿no? Que son, claro, pero para la empresa, imaginaos que algún país lo diese por bueno, o que diese libertad de, oye, si los padres quieren como prevención el reducir a la mitad las probabilidades de que su hijo desarrolle asma grave, pues se tiene la posibilidad, pues sería desde luego un negocio muy bueno para el ECA. Por ahora solo ha hecho los estudios, no ha desarrollado nada, pero sí que lo ha mencionado y bueno, pues podría ser un público objetivo muy grande. Luego, como algo interesante para que veáis lo útil que puede ser esto de la inmunoterapia, porque claro, con las alergias siempre pasa, y yo he tenido esa sensación cuando hablaba de estos temas con otras personas alérgicas,
de que la gente siempre se piensa que su caso es el de todo el mundo. Y no le resulta tan fácil empatizar con la posibilidad de que haya otros casos diferentes. Entonces, la realidad es que hay muchas personas alérgicas en el mundo, tanto en países desarrollados como subdesarrollados. De esta población alérgica, más o menos el 10% tiene, según los datos que compartía LK, pues descontrolados los síntomas. Es decir, que aunque se toma los antihistamínicos, pues no es capaz de controlar sus alergias, ¿no? Los síntomas de su alergia. De este 10%, solo una décima parte está siendo tratada con inmunoterapia o ha sido tratada en el pasado. Entonces, claro, tienes un 90% de esa parte de la población que tiene descontrolados los síntomas de la alergia que lo pasa realmente mal, y esto lo puedo contar yo de primera mano. Al final, claro, si tú eres, por ejemplo, alérgico a las gramíneas o alérgico a los ácaros del polvo o alérgico a alguna comida pero que tampoco te provoca unos síntomas muy fuertes, claro, hay diferentes alergias, pero muchas veces los síntomas de la alergia se comparten. ¿Qué es lo que sucede? Que si tú te tomas un antihistamínico, el antihistamínico es un poco como un soldado que está detrás de una puerta que están aporreando con un ariete y claro, pues puede soportar lo que puede soportar. Pero si en vez de un soldado enemigo tenemos al soldado enemigo de las gramíneas, al soldado enemigo de los ácaros del polvo, al de las esporas de un hongo y encima a otro que viene de la alergia a las manzanas, la alergia al marisco y la alergia al tomate, que eran alergias que tengo yo, ¿no? Pues claro, al final echas la puerta abajo y por mucho antihistamínico que te tomes, pues los síntomas se te descontrolan. Entonces, bueno, al final, como historia curiosa, yo siempre con mis padres había vivido en un piso y bueno, tenía momentos de alergia, pero tampoco muy graves normalmente, ¿no? Había tenido más alergia de pequeño. Pero bueno, me pusieron la vacuna para los ácaros del polvo. Yo creo que me debió de hacer bastante efecto porque solía tener alergia más cuando había época de gramíneas y tal. Pero claro, yo estaba muy bien en el piso, nos fuimos a vivir a un chalet, vendieron el piso de mis padres, nos fuimos a un chalet y claro, no nos dimos cuenta ninguno, pero lo cierto es que empecé a tener síntomas mucho peores de la alergia, ¿no? Al final pues estaba prácticamente todo el día, no todas las épocas del año, pero a lo mejor 7, 8 meses del año con muchos síntomas de la alergia, ¿no? Al final pues, claro, no es lo mismo que uno tenga alergias entre comillas leves o que solo tenga una alergia y tengas un día mocos o cualquier cosa, pero en mi caso, claro, no nos habíamos dado cuenta de que era alérgico a ácaros del polvo, a gramíneas, a pólenes de otros árboles y también era alérgico a las esporas de un hongo que se llama alternaria, que suele surgir en ambientes húmedos, pues en este caso suele, por lo que he estado leyendo, está muy infradiagnosticada esta alergia, la de las esporas de los hongos, en la zona costera del sur de España. Por aquí tenemos muchísima humedad y estos hongos pues son felices con ese 50-70% de humedad que tenemos muy habitualmente por aquí, por la zona costera del sur. Concretamente en Jerez pues siempre andamos en 70%, 60%, 80%, y en las casas pues claro, como se suele decir, te sube la humedad de la tierra, pues salvo que no sé si las construcciones nuevas estarán más aisladas en ese sentido, pero lo cierto es que yo en el chalet de mis padres estaba fatal todo el día, con los mocos cayendo a chorro. Lo de los mocos, claro, es que no es que se te caigan los mocos de, oye, un típico moco, sino literalmente es agua. Entonces yo llegué incluso a calcularlo y se me caía una gota un goterón cada 15 segundos. Entonces, claro, no hay quien trabaje si estás, imaginaros, 6 horas trabajando y cada 15 segundos se te cae una gota de moco, pues macho, al final de tanto sonarte acabas con la nariz casi, la zona esa en carne viva, se te infecta, encima como te duele mucho ya no eres capaz de sonarte, tiendes sin darte cuenta,
aunque suene un poco desagradable, a sorberte los mocos, ¿no? A ponerte un tapón de papel o cualquier cosa. Y claro, ahí error, porque se te acumula el moco se llaman los senos paranasales, ¿no? Se te infecta. La zona de la frente, ¿no? Pues se va ejerciendo cada vez más presión ahí, tienes mucho dolor de cabeza y ahí se suma todo, porque tienes los mocos, tienes la nariz irritada y encima tienes un dolor de cabeza de la leche y no hay quien trabaje. Bueno, al final, pues lógicamente, si todos los días casi de tu vida pues lo tienes, pues te acabas apañando y te vas buscando truquitos y tal para hacer la vida un poquito más llevadera, ¿no? Pero bueno, al final, pues es eso. Yo también se me juntaba claro, es que nosotros no sabíamos que yo era alérgico a eso y encima no sabíamos que yo era alérgico también a bastantes alimentos. Y justo un par de los alimentos a los que soy alérgico, pues estaban en la mesa de la comida prácticamente todos los días. Y claro, yo llegó un momento que me empecé a dar cuenta por prueba y error de que en determinadas habitaciones de la casa pues me ponía peor, pues la zona quedaba más, que era más húmeda porque no daba el sol, luego también con determinados alimentos que se me ponía peor la boca, tal, y claro, fue irme a vivir yo solo ya a un piso y de repente pues casi todos los síntomas desaparecieron y solo volvían cuando ponía el aire acondicionado habitualmente de la casa o del coche o iba a un sitio con aire acondicionado o cuando volvía al chalet de mis padres. Y claro, pues al final como nadie hace nada, pues ¿qué tiendes a hacer? Pues tiendes a buscar en internet, a investigar, poner tus síntomas, tal, y llegué a la conclusión de que probablemente pues tendría una alergia a las esporas de este hongo. Luego me vio una alergóloga y me hicieron todo tipo de pruebas y efectivamente pues tenía ahí un montón que sí, alergia al marisco, alergia a la manzana, al kiwi, al tomate natural, bueno, a los frutos secos, la mayoría. A menudo me tomo los anacardos porque es de los poquitos que me puedo comer. Pero bueno, tengo la suerte, dentro de la mala suerte, de que no son alergias alimentarias muy fuertes, es decir, que para que me dé anafilaxia, ¿no? Para que me ahogue, pues tengo que tomar mucha cantidad. Entonces, en ese sentido, pues más el tema de saber que eres alérgico y organizarte mejor con la dieta, tal. Y oye, desde hace año y medio de más, pues que estoy con una vacuna en este caso subcutánea, ¿no? Inyectable, de Alternaria y de ácaros del polvo combinadas. Y la verdad es que se me han ido los síntomas. Yo lo comentaba el otro día con mis padres, que ya parece una tontería, pero vivir en Jerez de la Frontera, que hace un calor que es parecido, para que os hagáis una idea, a Sevilla, un poquito menos, y tenerle casi miedo no, pero que eras consciente de que si ponías el aire acondicionado te ibas a poner malo. Entonces, claro, tenías que estar con mucho calor Yo aquí en casa me lo ponía casi solo para hacer ejercicio, ¿no? Que tengo aquí una habitación con un pequeño gimnasio y poco más. Al final, pues tiraba mucho de ventilador. Luego en el coche, pues lo mismo. Cada vez que lo ponía, me ponía fatal. Y oye, después de año y medio, pues ya no me pasa y la verdad es que vivo mucho mejor. Y sin darte cuenta, pues también eres más feliz porque eres más productivo. Como eres más productivo, te va mejor en el trabajo, o en este caso yo con mis inversiones. Y puedes salir a la calle a hacer deporte, no estás mal y eso, pues al final haces una vida normal. Entonces por eso he cogido con mucho cariño esta empresa porque creo oye, que no siempre es un tema únicamente del beneficio, sino que hay empresas que favorecen el crear mucho valor para la sociedad y en este caso, como veremos, pues yo creo que sí es una inversión para ese porcentaje de la población que tiene síntomas de la alergia que no es capaz de controlar con fármacos, con antihistamínicos, pues creo que sí que es una inversión que a mí desde luego me ha salido bastante a cuenta. Y bueno, en los informes de ALK pues comentaban que este porcentaje de alérgicos que no tienen controlados sus síntomas, pues esto da lugar a que el mayor número de días, la mayor causa de asentismo laboral, por ejemplo, es debida a casos graves
de descontrol de los síntomas de la alergia. Que bueno, yo lo pensaba, yo si todos los días que hubiese estado yo mal no hubiese trabajado, es que no hubiese trabajado ni un solo día. Pero bueno, al final te apañas y... Pero bueno, se ve que de alguna manera pues sí que se puede justificar como para no ir al trabajo, no sé. Pero bueno, luego que también daba mucho lugar a pérdida de calidad de vida, pues yo, por ejemplo, de pequeño pues jugaba al fútbol y mis padres me tuvieron que quitar, ¿no? Pues al final pues te cambia la vida al final, ¿no? Porque quién sabe si sería otra persona diferente si hubiese sido de pequeño más sociable, si hubiese estado en el fútbol, no sé qué, pero claro, te vuelves una persona más casera porque fuera de casa lo pasas mal. Y bueno, también es bastante causa por lo que he leído, de depresión. La verdad es que siempre he sido una persona muy estoica y lo que tiene es mala suerte por un lado, pues he tenido mucha suerte en la vida con todo lo demás. Así que bueno, siempre hay que dar gracias, ¿no? Pero puedo entender perfectamente que yo veo, hay veces que veo a algunas personas que por tener, yo qué sé, un poco de dolor de cabeza o cosas así, ya como que se entristecen y yo, oye, pues menos mal que no has tenido la alergia, el batallón de alergias que he tenido yo, pero puedo entenderlo, ¿eh? Puedo entenderlo que haya gente que le afecte también a la salud mental. Entonces, bueno, yo creo que al final, pues que la inmunoterapia, como os pongo en esta diapositiva, pues es una buena inversión para todos los sujetos, ¿no? Por supuesto para el ECA, pero también para las personas alérgicas y para los estados. En el caso de las personas alérgicas, pues en un porcentaje muy elevado, creo que la cifra era más de un 90% de los casos de las personas que se someten a tratamiento, pues mejoran mucho su calidad de vida y su productividad. En España, pues está subvencionado creo que un 40-50% del coste, que eso me enteré el otro día, investigándolo, ¿no? Lo está investigando para esto. La verdad es que tampoco había pensado, yo pensaba que se subvencionaba más. Pero resulta que si tengo un año mejor con las inversiones, me subvencionan menos. Que claro, tú dices, oye, la progresividad tal, y oye, ya la progresividad está en los impuestos, ¿no? ¿Qué pasa? Que también si yo pago más impuestos para financiar más la sanidad, me cubren menos de mi coste sanitario. Yo es que hay veces que la lógica sería un malvado turbo neoliberal, pero yo la verdad es que esta lógica a veces no lo entiendo. Porque, joder, si un año en vez de ganar 15.000 gano 60.000 euros y pago triple de impuestos, ¿cómo es que encima me salen más caras las vacunas? Pero bueno, en fin, como os comentaba, el coste en España, pues al menos me imagino que variará según la vacuna, pero bueno, por poneros el ejemplo práctico real mío, pues son unos 100 euros al mes, que estás unos 3-5 años de tratamiento. En el mío pues aparece en el informe 5 o 6 años. No sé si es algo que luego pueden acortar o no, pero bueno, el caso que eso es lo que ponen. Son cada 3 meses compran las vacunas, más o menos, y son unos 300 euros, y sin subvencionar pues son unos 550 euros, es decir, que te subvenciona el Estado 250 y tú pagas 300, al menos en mi caso. Entonces, en ese sentido, interesante también que en muchos países de Europa la subvención es del 100%. Entonces, claro, España creo que era España e Italia, eran países más complicados para LK, ¿no? Porque al final, pues, el poder adquisitivo de España, pues no todo el mundo se puede permitir el gastarse 100 euros al mes en una vacuna, ¿no? Sí es cierto que cuando se trata de niños, pues sí que comentaba la compañía que los padres, lógicamente, pues hacen más el esfuerzo, pero que cuando la alergia descontrolada la tenían ellos, pues que en vez de gastarse el dinero, pues que, como decía la empresa, solían sufrirlo en silencio. Pero bueno, al final, claro, si no sabes si va a funcionar o no, pues siempre da más vértigo el arriesgarte a gastarte el dinero y que no sirva para nada. Pero bueno, por lo que he visto era más de un 90% de casos exitosos. Y también eso, pues si es inyectable como mi caso, pues tienes que desplazarte una vez al mes al centro de salud, y si es sublingual, pues no hace falta. En el caso de los estados, pues una mayor productividad del ciudadano da lugar a mayores salarios dan lugar a mayor recaudación por IRPF, y luego, lógicamente, si tienes un mayor salario, pues puedes consumir más y se recauda más por IVA. Entonces yo creo que a corto y medio plazo es caro subvencionar vacunas para el Estado,
pero a largo plazo pues sí que fue una inversión y se recupera. Tema claro que pídele tú a los políticos que inviertan a largo plazo. Yo, vamos, si no existiese subvención la pagaría entera, me lo puedo permitir y me compensa sobradamente. Pero entiendo que hay gente que no se lo puede permitir y que le podría venir bien el que le ayudasen más, ¿no? Y bueno, como efecto del Estado, pues eso, la subcutánea tiene los costes sanitarios extras de pagar al alergólogo los primeros pinchazos, ¿no? Para que te supervise y también a los enfermeros luego que te ponen la vacuna, porque al principio, el primer mes, estás como en una especie de sala, te pone el enfermero la vacuna y está por allí en esa sala con otras personas que también le están poniendo la vacuna, pues también hay un médico alergólogo y aparte de los enfermeros. Entonces, pues por si acaso, pues te tienen ahí vigilado media hora y luego te vas a tu casa. Luego, en teoría, cuando ya te la pone mes a mes en el centro de salud, pues te tienen también que vigilar, pero en la práctica a mí nunca me han dicho nada de que tengo que estar media hora ni nada. Aunque bueno, supongo que eso ya es responsabilidad individual de cada uno. Luego, sí que es interesante en el caso de ALK el reto que le constituye el conquistar Estados Unidos. Tenía aquí la frase de dame el incentivo y te daré el resultado, que siempre yo soy muy fan que creo que el ser humano al final pues no es nada novedoso, ¿no? Porque que funciona por incentivos y desincentivos y bueno, en el caso de Estados Unidos pues es por lo general el mejor mercado para la industria farmacéutica, ya que dispone por un lado de una población con alto poder adquisitivo que se puede permitir pagar precios altos y luego también los precios de los fármacos se fijan con mayor libertad, ¿no? En Europa pues se fijan los precios un poco atendiendo a diferentes parámetros un poco generales que no te permiten ganar tanto dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema en Estados Unidos? Pues que hay un obstáculo. Allí los alergólogos ganan mucho más dinero pautando la inmunoterapia subcutánea que la inmunoterapia sublingual, tanto la de gotas como la de comprimidos. Y os preguntaréis, ¿y esto por qué? Pues resulta que la inmunoterapia subcutánea, la de pinchazos de toda la vida, pues requiere la asistencia periódica al centro sanitario para el pinchazo, de ahí factura el alergólogo, luego requiere la vigilancia posterior de 30 minutos del paciente, vuelve a facturar el alergólogo, y además la vacuna es personalizada, vuelve a facturar el alergólogo y se encarga directamente al fabricante, como si fuese un farmacéutico. Es decir, que en vez de aquí, por ejemplo, en España, que tú vas a una farmacia y encargas tus vacunas, te dice, oye, pues son 350 euros, los pagas y la farmacia pues se llevará un porcentaje, ¿no? Como intermediario. Pues no, allí es la clínica del alergólogo la que se lleva ese porcentaje y claro, la sublingual en comprimidos no es personalizada, está estandarizada y no requiere la asistencia al centro sanitario porque la ingieres te tratas tú mismo, por así decirlo, en tu casa. Entonces, claro, ¿cómo convencer al alergólogo de las bondades de los comprimidos para la alergia, para la vacuna de la alergia, si ellos ganan mucho dinero con las vacunas inyectables? Pues es casi imposible, ¿no? Al final, pues la gente al final pues tampoco es tonta, ¿no? Y un poco se ven todos los negocios, ¿no? Es como yo aquí haciendo este vídeo que me ha llevado un montón de horas, pues lógicamente si tuviese que vivir de YouTube, pues no haría este tipo de vídeos, haría un vídeo generalista sobre por qué sube el oro. Pero bueno, al final pues así es como funciona el mercado, ¿no? Y bueno, ¿cómo trata de solucionarlo ALK? Pues se le ha ocurrido dirigirse a los pediatras, a los médicos pediatras en Estados Unidos, porque los médicos pediatras sí que realizan pruebas de alergia para los niños y los comprimidos pues a priori están más dirigidos para los niños, ¿no? Entonces ya están empezando a comercializar en Estados Unidos los comprimidos también para niños y se dirigen mucho a los pediatras que no tienen los incentivos económicos de los alergólogos porque ellos lo único que hacen es hacer la prueba y una vez que ven que tienes la alergia, pues te dicen, oye, pues te tienes que tomar los comprimidos de Grazax, que es de gramíneas. Y luego pues te van haciendo el seguimiento o te mandan para el seguimiento al alergólogo.
Otra vía que tienen también en ALK para hacer un poco de presión y que la población demande los comprimidos en vez del inyectable, porque al final, si tú eres un alergólogo y como si en un bar pues sacan más dinero al whisky que a la cerveza, pero si la gente quiere cerveza porque piensa que es mejor o le gusta más o cualquier cosa, pues vas a tener que servirle la cerveza. Entonces, claro, si a través de influencers, pues de temas sanitarios y este tipo de cosas, que hoy en día pues ya vemos en España que si sale en una entrevista de Jordi Wild y se dice que hay que tomar, yo qué sé, creatina, pues de repente las ventas de la creatina va para arriba, pues al final mueven millones y millones de personas en su audiencia, y en Estados Unidos pues más todavía, que es un país más grande. Y bueno, pues al final hacen eso, se dirigen a influencers para tratar de que divulguen un poco la existencia de esta otra opción, que yo, por ejemplo, siendo alérgico, pues no conocía que existiesen las vacunas en comprimidos. Si lo hubiese sabido, pues a lo mejor le hubiese preguntado a mi alergólogo, oye, ¿no existe la opción o qué opinas de que lo hagamos a través de inmunoterapia en comprimidos en vez de inyectable? Pues bueno, como no lo sabía y nadie me lo ha comentado, pues lógicamente no puedes preguntar lo que desconoces. Aquí tenemos a continuación la cuenta de pérdidas y ganancias de ALK desde el año 2003. En el año 2005-2006 hicieron un cambio de la periodificación del cierre del ejercicio económico, y el año 2005 lo he intentado encontrar, pero lo tengo en blanco porque no me entero muy bien de si me están contando medio año, un año, 9 meses. Entonces, bueno, nos falta una columna, pero bueno, el resto de celdas las tenemos completas. Como siempre, pues tenemos, bueno, antes de llegar al beneficio operativo tenemos bueno, eso está mal, ¿no? Porque esto es un error mío. El I+D debería estar debajo del EBIT y no por encima, debajo del bruto. Pero bueno, al final el porcentaje de I+D, pues en épocas de mayor desarrollo de fármacos, pues sube. También porque si no estás vendiendo fármacos nuevos con patente, tienes menos ingresos, entonces proporcionalmente el gasto pues parece como que es más alto, ¿no? Luego, sobre una base de facturación más grande, puedes tener un porcentaje más bajo del I+D y aún así estar dedicando más dinero a investigar, que es lo que sucede ahora, ¿no? Pues al final, en el año 2003, con un 21% de la facturación dedicaba 218 millones de coronas a I+D, y en 2024 fueron 531 millones. Pues bueno, al final es un poco lo que os comento. Luego, en cuanto a los extraordinarios debajo del beneficio operativo del EBIT, pues tenemos la época que todavía se amortizaba el fondo de comercio, pues año 2003-2004, amortización del fondo de comercio, que bueno, una cantidad pequeña, pero bueno, ahí le he puesto. Luego, de entre el 2012 y 2016, que la compañía lo pasó un poco peor, pues ahí tuvieron una etapa de reestructuración. Luego también tuvieron un ingreso por la venta de una filial, que era beneficio que hay que ajustar restando, pues en 2015. Tuvieron desde el año 2017 bastantes deterioros, porque algunas compras no salieron tan bien como esperaban, pues ahí está apuntado. Eso nos lleva al EBIT ajustado y nada. Y luego también tenéis el EBIT por acción, ¿no? Pues una compañía que no es que realice ampliaciones de capital para crecer, sino que lo que hace es que da, pues como las tecnológicas, un poco de acciones a los trabajadores y directivos, y bueno, pues han pasado, pues eso, al final de 200 millones de acciones a 220. Tampoco es un crecimiento en 21 años súper grande, pero bueno, al final han multiplicado por 5 el beneficio operativo por acción en 20 años, que desde el 2004, que está muy bien, y han ampliado mucho el margen operativo, etcétera. Pero bueno, yo sí que he llegado a la conclusión de que es una empresa un poco más cíclica de lo que pueda parecer, ¿no? Porque depende de los ciclos de desarrollo de nuevos fármacos, cuando pierde la patente, etcétera. Un poco salvando las distancias como con Faes, ¿no? Y nada, eso sería todo respecto a la cuenta de pérdidas y ganancias. Respecto a las inversiones, si comparamos la cifra de depreciación y amortización, que en este caso incluye también la amortización porque es una empresa que compra a veces licencias y las licencias se amortizan.
Entonces también en el CAPEX he incluido, o la propia empresa incluye, las compras de licencias. Entonces, por ejemplo, en el año 2024, pues veis un salto de 379 millones de coronas de CAPEX a 1.300, pues eso se debe no a que hayan invertido muchísimo en bienes tangibles, sino intangibles, ¿no? A que han comprado por 1.000 millones la licencia para este spray nasal de adrenalina, ¿no? Que han comprado la licencia. Entonces, bueno, al final es una empresa que ha sido intensiva en capital porque ha tenido que ir ampliando conforme ha desarrollado las nuevas modalidades de inmunoterapia para alergia de comprimido, pues como os he comentado, esto requiere entre 50 y 100 veces más de alérgenos, entonces tienes que aumentar los centros de producción para los laboratorios y tal, para pues eso, para poder seguir creciendo. Y luego también han llevado a cabo alguna que otra adquisición, que ahí tenéis apuntado, pero bueno, sobre todo es compra de licencias y inversión en bienes tangibles, no en ladrillo, para hacernos una idea. Luego, en cuanto a los riesgos, no os he puesto, por cierto, la historia de ALK, porque era mucho de tal año, pues ha concluido con éxito la fase 2 de tal inmunoterapia en comprimidos, luego ha concluido la fase 1 de tal, bueno, al final un poco más técnico y bueno, sí que hay algunos datos interesantes, pero bueno, os lo dejo en el blog, ¿no? www.analisisdenegocios.net. Poner el triple W porque no sé por qué, pero algo habré metido yo a la pata, pero bueno, el tema es que no creo haber tocado nada y si lo ponéis sin las 3 W, pues no aparece un error. Pero eso, tenéis que poner con las W. Hablando de los riesgos, pues en primer lugar el riesgo de competencia. Como os he comentado, tiene una cuota de mercado a nivel global del 40% y va creciendo porque la mayoría de empresas no se centran en los verticales que crecen, que son los comprimidos, que en este caso es lo que hoy en día más facturación le da y más beneficios a ALK, sino que suelen dedicarse a las vacunas inyectables, ¿no? Porque en Estados Unidos pues es lo que vende. Entonces, en Europa y algunos países de Asia-Pacífico como Japón, pues no se dan los desincentivos económicos que ya hemos visto de los alergólogos en Estados Unidos y por tanto allí la inmunoterapia pues ha crecido en comprimidos y sigue creciendo, ¿no? Al final es una manera más cómoda de conseguir un resultado similar por un coste similar, ¿no? Porque es ligeramente más caro, pero bueno, que por lo visto tampoco es que sea mucho más caro que la vacuna inyectable y para las personas, pues oye, si te puedes ahorrar el pinchazo mensual, estar 2 días con el brazo a la virulé y desplazarte al centro de salud, yo por ejemplo es esto, que no todo el mundo tiene centro de salud, no sé si se escucha, pero están de obras y tengo aquí un centro de salud que están construyendo enfrente de mi casa, así que cuando por fin lo acaben, pues ya tendré a tiro de piedra el centro de salud. Pero bueno, el caso es que como podéis observar, pues los ingresos por regiones, Europa pues ha crecido mucho desde el año 2005 de 1.266 millones de coronas a 3.914 millones de coronas en 2024, pero aún así pues ha reducido un poco el peso que representa Europa porque ha crecido tanto Japón como China como sobre todo Estados Unidos y Canadá. No ha crecido a los ritmos que le habría gustado crecer a ALK, Estados Unidos, por el tema de los alergólogos, pero aún así pues sí que ha conseguido ir creciendo, que bueno, ahí lo tenéis que prácticamente ha multiplicado por 4 o 5 veces. Pero bueno, no está... Los datos hasta 2012 estaban menos segmentados porque presentaban Europa y luego aparte el resto de mercados y luego empezaron a separarlos a partir de 2013 entre Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que parece como Norteamérica y luego otros mercados. Pero bueno, ahí tenéis los datos. Luego, otro riesgo, el riesgo de falta de suministro. Pues al final no es fácil hacer acopio de todos los alérgenos necesarios para un negocio como el de ALK, cuando, como sabemos, los tratamientos con comprimidos de inmunoterapia pues requieren entre 50 y 100 veces más alérgenos que las vacunas al uso. Y hoy en día pues es la división que más crece y supone ya el 50% de la facturación. El tema claro es que en el caso de los pólenes tienes que cosechar el polen de las plantas o árboles que los contienen para posteriormente procesarlas y extraer
extraer los alérgenos, ¿no? Frente a, por ejemplo, los ácaros del polvo que se cultivan en laboratorios. Entonces, claro, a mayor crecimiento de los comprimidos para pólenes, pues mayor es el reto para encontrar cada año la suficiente materia prima, ya que en el caso de los ácaros, pues se trata de ir construyendo más laboratorios, no tiene mucho problema. Pero es eso, en el caso de los pólenes, pues es un tema estacional y que puede variar según el año. También es importante mantener la calidad de lo producido, el proceso productivo, y aquí pues al principal competidor de ALK le suspendieron, por ejemplo, en Francia un tiempo, la producción por problemas de calidad y producción. Pues esto creo que fue en 2016 y ese año pues subió como un 5% cuota de mercado ALK solo de llevarse los clientes de esta empresa que, bueno, a los 2 meses volvió a producir, pero claro, tú no puedes tener a la gente 2 meses sin su dosis de alérgenos, ¿no? Para la vacuna. A mí me pasó, por ejemplo, una vez que fui a encargar la vacuna a la farmacia y en vez de un mes, que es lo que solía tardar, pues tardaron 2 o 2,5 y claro, pues me salté una dosis. Claro, ya aprendes que tienes que comprarlo con más antelación por si falla quien te hace la vacuna. Como es un poco más complejo y no son... De nuevo, si fuesen las pastillas, pues probablemente no habría tanta problema porque no es personalizado. Pero bueno. Luego, en cuanto al riesgo regulatorio, pues bueno, como en cualquier negocio farmacéutico, el primer riesgo es que no sean lo suficientemente exitosos los estudios de las diferentes fases para probar un fármaco. En este caso, el fármaco es la vacuna. Otro riesgo es que el precio que se fije para estos productos sea lo suficientemente alto, porque en zonas como la Unión Europea puede ser el caso de que el precio no te permita ganar lo suficiente o que luego encima te lo bajen. Que por ejemplo, en la historia de ALK, pues le ha sucedido en algunos países de Europa que le han bajado el precio al que le permitían vender su fármaco. Luego también es importante el hecho de si un país te subvenciona o no el fármaco, ya que no es el mismo el incentivo para el tratamiento de un paciente en España, que como hemos comentado, pues a lo mejor paga 100 euros al mes, que por ejemplo en otros países de Europa, donde una vez aprobado por el facultativo, pues te financian el 100% de su coste, ¿no? Por ejemplo, España no es un país muy atractivo para LK precisamente por eso, porque más o menos la mitad del coste se lo tiene que pagar el paciente, tema del copago y tal. Entonces, bueno, al final pros y contras. Luego, riesgo financiero. ALK pues es una farmacéutica relativamente pequeña y la investigación pues es cara. En épocas de bonanza tiene fondos de sobra, pero en el pasado pues sobrevivió gracias a vender otros negocios que tenía y a no repartir apenas dividendo. Aunque sí que es cierto que todo lo que reinvirtió pues luego consiguió sacar un muy buen retorno de todo ese dinero. Entonces, como podéis observar, desde 2003 que tenéis la cifra de efectivo, deuda y deuda neta, ¿no? Pues en 2004 tenía mucha deuda, 10 veces más deuda de la que tiene ahora, y bueno, llegó a un punto insostenible, vendieron un negocio que tenían de materias primas y se embolsaron como 8.000 millones, devolvieron prácticamente toda la deuda, se quedaron con 5.500 millones de efectivo y luego pues bueno, repartieron un dividendo extraordinario tal, pero bueno, eso lo dedicaron también para ir más desahogados luego con la fase de investigación fuerte y de creación de centros de producción, etcétera. Entonces, bueno, al final han tenido épocas de caja neta, pero yo creo que más debido a la venta esta de ese negocio gordo que tenían, que encima era rentable. Entonces, bueno, lo normal es que ande con deuda, pero no mucha deuda, porque es un negocio que tampoco se puede permitir puede tener ciclicidad puntualmente y no se puede permitir tener mucha deuda. Pero bueno, ahora mismo no tiene mucha deuda, pero tampoco tiene margen para endeudarse mucho más. Luego, riesgo de falta de nuevos productos. Al final, ALK pues tiene que ir lanzando nuevos productos que sustituyan a los que se van quedando sin patente. En el pasado, pues como hemos visto, ha sido muy exitosa con sus desarrollos, siempre ha tenido éxito con los mismos y tiene sentido que a futuro pues desarrolle la inmunoterapia en comprimidos para alergia a diferentes alimentos y quién sabe si más adelante a las esporas de los hongos o a las alergias de mascotas, ¿no? Que yo creo que son las principales que le quedan. Entonces, yo creo, por ejemplo, también soy alérgico a los animales, a los perros, a los gatos, a los caballos, bueno, a los mamíferos, no creo yo. Entonces, oye, pues a mí sí me gustan los perros y los gatos, pues
Si resulta que algún día quiero tener perro, pues a lo mejor vería más cómodo el tomarme todos los días una pastilla y inmunizarme de la alergia a los perros o determinadas razas de perros, ¿no? Creo que había varios tipos de alergia a los perros. Y que no el hecho de tener que ir otra vez 3 años o 5 años al centro de salud todos los meses a que te pongan la vacuna, que bueno, un poco, no pasa nada, ¿no? Pero es un poco rollo. Entonces, bueno, yo creo que este riesgo lo tiene bastante acotado porque tiene todavía margen para desarrollar nuevas alergias en comprimidos. Yo tengo un buen amigo con alergia muy fuerte a las nueces, que seguro que la próxima vez que le vea le alegrará saber que ha empezado a desarrollar la vacuna en comprimidos para la alergia a las nueces. Conclusiones sobre LK, pues bueno, es una compañía que ha estado muy bien gestionada, ha crecido al 17% anual compuesto en beneficio operativo, tiene una posición competitiva muy fuerte en su nicho y no parece que al resto de farmacéuticas les interese demasiado competir con ella por las nuevas patentes. Por lo demás, de su estudio he llegado a la conclusión de que el negocio de LK es en cierto modo cíclico, que tiene altibajos, por lo que de ser interesante como inversión, pues lo sería, no ahora que está máximos cuando todo le va fenomenal, sino cuando tuviese un bache, por ejemplo, por entrar en una fase de mucha inversión de capital o de aumentar mucho su gasto en I+D, que el gasto en I+D pues, se encuentra ahora en mínimos históricos porcentualmente. Y nada, eso sería todo. Espero que os haya resultado interesante el análisis y nos vemos para el siguiente.